Ujú. Simón, ¿vas a portarte bien? Le dice su perro. Sí, dice Simón, voy a portarme muy bien. Voy a ser el mejor perro del mundo. Pero Simón entra en la cocina y huele algo delicioso. Un pastel. Le dije a Alfonso que iba a portarme muy bien, pero es que no puedo evitarlo. Después de comerse el pastel, Simón ve un gato. Ay, me encanta perseguir gatos. Le dije a Alfonso que iba a portarme muy bien, pero es que no puedo evitarlo. A por el gato. ¿Y esas flores? ¡Ay, me encanta escarbar en la tierra! Le dije a Alfonso que iba a portarme muy bien, pero es que no puedo evitarlo. Tengo que escarbar, escarbar. Alfonso ya está de vuelta. Hola, Alfonso, dice Simón. Simón, qué desastre. Está todo patas arriba y te comiste todo el pastel. Le dije a Alfonso que iba a portarme bien y no lo hice, piensa Simón. Pero es que lo siento mucho, dice Simón. Te regalo mi juguete favorito. Toma, es para ti, el patito. Gracias, Simón, dice Alfonso, que está aquí recogiendo con la escoba. ¿Quieres ir a dar un paseo al parque? A Simón le encanta ir al parque. Hay muchas cosas divertidas. Ay, ay, ay. Simón ve una tarta. ¿Se la comerá? No. Simón pasa de largo. Muy bien, Simón. Ay, ay, ay. Simón ve unas flores. ¿Se pondrá a escarbar? No. Simón pasa de largo. Muy bien, Simón. Tampoco persigue al gato, que está ahí en el árbol, y Simón se porta muy bien y no lo persigue. Ahora Simón huele algo muy interesante, que puede ser un cubo de basura. No hay nada en el mundo que le guste más a Simón que rebuscar en la basura. ¿Se portará bien Simón? Simón, colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¡Ole! Son Es muy geniales. chulo. Claro, este me viene muy bien para niños y para madres y padres, porque Simón se porta bien cuando se va al parque y está con Alfonso, con su cuidador, y entonces Simón es capaz de controlarse Claro, ahí tiene y el al freno. final, pues claro, siempre hay un punto en el que es Simón el que decide, ¿no? Pero hay como un paso intermedio en el que se le puede ayudar. Sí, es que cuando está uno solo es más difícil controlarse. Es así, es que es así. Total. Bueno, como Rosa está ahí, que si viene alguien, pues podrá sumarlo. Vamos a empezar y hacemos... ¿Sí? ¿Os parece? Vale. Y así hacemos una sesión cortita, directa, y que la idea es que, bueno, pues que también esté en las redes, que la gente lo pueda ver, ¿vale? Muy buenas tardes. Buenas Mi tardes. nombre es Francisco Jorquera y estoy aquí con Mercedes Aguilar. Hola, Mercedes. Hola, Paco. Y bueno, pues queríamos hacer este prólogo del taller que dentro de pocos días vamos a tener en Murcia, el taller de formación en cuentoterapia que se llama Iniciación a la Cuentoterapia. Es el primero de los 10 básicos de formación en cuentoterapia. Va a ser en Murcia el día 26 y 27, viernes 26 por la tarde y el sábado el día completo. Y muchas veces cuando programamos un taller hay gente que nos pregunta ¿y de qué va esto? ¿Qué vamos a hacer? Aparte de contar cuentos, porque he oído que se cuentan cuentos. Y bueno, la idea es que pues, podamos en este ratito ver un poquito qué se va a hacer en ese taller, de qué va. Y lo primero que me gustaría es pues contaros un poquito de nosotros, porque somos los que vamos a conducir el taller. Entonces, contaros que yo bueno, soy psicólogo y llevo ya prácticamente, son casi 10 años haciendo formación en cuentoterapia.
en distintos... Sí, estamos casi de cumpleaños ya. Sí. Y bueno, aprendí la cuentoterapia de Lorenzo Hernández Pallares, psicólogo que, como compartimos el mismo pueblo, yo lo conocí bien jovencico en mi adolescencia y siempre he estado cerca de él aprendiendo, pues, aparte de la propia psicología, como que hemos compartido gabinete y he pasado siempre consulta, pues también he estado cerca de él en esta aventura de contar cuentos. Ya en el año 97 hacíamos nuestro primer taller, no le llamábamos cuentoterapia todavía, era el país de los cuentos. Bueno, la cosa es que desde entonces he estado, y sobre todo últimamente me dedico a contar cuentos en los colegios. La mayor parte de mi jornada laboral está en los centros educativos, donde voy con alumnos, sobre todo de primaria, secundaria y bachillerato, contando historias que emocionan, hablando de lo que pasa en nuestro corazón, de esas emociones. Y también voy teniendo sesiones por la tarde con los docentes y con los padres. Cuentoterapia educativa. Yo he elegido esa rama porque los cuentos se pueden aplicar en muchas áreas de lo sociosanitario, pero claro, a mí la educación ha sido siempre el lugar donde he encontrado, además de la mayor dificultad, pues también el lugar donde uno puede, como decía Claudio Naranjo, ¿no? Cambiar la educación para cambiar el mundo, cambiarnos a nosotros para cambiar el mundo también. A veces completamos esa frase que decía Claudio diciendo cambiarnos a nosotros para cambiar la educación, para cambiar al mundo. Esta sería, esta sería la motivación principal y bueno, pues parte de esa experiencia es lo que yo voy a intentar transmitir en el taller. Y cuéntanos un poquito, Mercedes, de ti. Pues yo soy también psicóloga y cuentoterapeuta y he trabajado en muchos sitios, la verdad. He hecho formación desde hace tiempo, no en cuentoterapia, pero sí que he llevado muchos grupos formativos en distintos temas. Antes estaba en empleo, estuve también trabajando en igualdad, con mujeres, y ahora llevo ya unos años trabajando en intervención familiar. Entonces ahí pues estamos aplicando la cuentoterapia de una manera muy intensiva porque hay que utilizarla siempre con otras herramientas, pero es cierto que cuando una familia o un niño, una niña, un adolescente entra en el mundo de los cuentos y se engancha a él, pues resulta ser la herramienta más eficaz porque consigue llegar a un sitio al que no llegan otras, ¿eh? Yo siempre le digo a las compañeras, tanto sermón, tanto haz de esto, tantas pautas, pues todo eso va como a la parte mental que no nos engañemos, no solo los niños y adolescentes, sino que es que muchos adultos tampoco la tenemos desarrollada más como unas creencias firmes que como la capacidad de razonar y de poder cambiar de opinión. Y sin embargo, con los cuentos, pues accedes desde otra parte y entonces resulta mucho más fácil cambiar costumbres, cambiar hábitos, porque las cambias desde otro lugar, desde el corazón, desde el instinto, y lo haces sin darse cuenta, sin necesidad de decir, es que no quiero, me aferro a mis convicciones y esto es así porque yo lo digo. Pero es que con los cuentos no es porque yo lo digo o lo digas tú, sino que se hace de otra manera, desde un mundo emocional. Y entonces está resultándome pues muy útil, muy práctico. Y ahí sí que hemos impartido una formación, primero en el propio Ayuntamiento de Albacete, que es donde yo trabajo, que ahora hemos tenido que posponer por la pandemia. Y bueno, pues hay mucha gente interesada en que continuemos, no solo por aplicarlo en intervención familiar, sino en tercera edad, en animación, en las bibliotecas, como animación sociocultural. Y luego también, pues lo mismo, también con intervención familiar y cuentoterapia, impartimos algunos talleres en Canarias, para el Cabildo de Gran Canarias, que esperamos también retomar ahora que ya parece que la pandemia nos está dando un descansico. Entonces, ese entusiasmo eh, que tengo hacia la aplicación tan buena, bueno, es la aplicación, pero es también la vivencia personal, Paco. Porque yo siempre digo, una de las cosas que a mí la cuentoterapia me ha cambiado la vida a nivel ya personal, como persona, porque también te invita y te hace llegar a ese lugar de tu corazón y de tu instinto.
que hace que te abras, que tengas otra apertura, otra forma de acercarte a los demás, de acercarte a tu trabajo. Y eso lo ves también en los talleres, como una persona empieza en un taller en la cuentoterapia de una manera y conforme vas avanzando en la formación y vas haciendo sucesivos talleres, va cambiándote la mirada, va cambiándote esa expresión, como que te relajas. Se hace magia y ya está, es la magia de los cuentos. Y esa es magia es la que me gustaría transmitir en esta formación. Mm, De hecho, a nosotros nos une los cuentos después de tantos años ir eh, coincidiendo en un taller o en otro. Y la verdad es que es un placer poder compartir este taller contigo porque ya es mucho más que dos profesionales. Yo considero estar trabajando con una amiga y eso da mucho. Gracias, Paco. Ya sabes que yo también. Y un gran maestro, por cierto. Y me recuerda un poco la gente que se acerca a cuentoterapia, porque muchas veces me preguntan esto, ¿no? De, ¿para qué hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Si yo no soy maestro, no voy a contar con cuentos en el cole, ¿no? Pues yo me gustaría contar que prácticamente ya casi más de la mitad de la gente que hace los talleres de formación ya lo hace a nivel personal, Sí, por esta vivencia, ¿no? Porque, aunque es cierto, claro, nació como una formación y Lorenzo cuando le dio forma y empezamos a hacer los primeros talleres aquí en Murcia, bueno, en Portugal y en Canarias, que fueron los tres sitios donde empezó Lorenzo, esa formación tenía una estructura como para dar la herramienta, transmitir la forma de usar los cuentos de una manera terapéutica. Pero la gente vio que era una transformación personal tan grande. Hemos visto tantos procesos personales de gente que ha entrado en la formación y cada taller ha sido como un pasito, pero o a veces un paso muy grande. Y incluso gente que nos comenta que después de hacer muchas formaciones, de haber estado en muchas terapias, que hay cosas como que con los cuentos le han encajado. Por esto que dicen, ¿no? Del lenguaje simbólico como va más allá del filtro racional, directamente hay cosas como que, clac, encajan, ¿verdad? Y sí, es cierto que también se acercan maestros, psicólogos, pero también de cualquier tipo de profesión. sí, y luego hay mucha gente, porque al principio cuando te da un poquito de apuro empezar a aplicarlos, aunque tengas esa posibilidad, pero hay gente que no lo aplica en el trabajo, pero lo aplica en su día a día, en su vida, porque es como empezamos todos, ¿no? Parece que en el trabajo da así como, voy a llegar yo con un cuento a ver qué me van a decir, y sin embargo, pues empiezas con tus hijos, aunque sean mayores, o en la reunión de la familia, o te vas con las amigas, los amigos, y entonces cuentas el último cuento hemosémico, maravilloso, chistoso, que te han contado, o sea, que has descubierto, ¿sabes? Ahí es, me estoy acordando de uno muy bueno, que yo suelo contar mucho porque además es que lo cuento en el trabajo, pero ya te digo que en las reuniones de trabajo, con las amistades, es un cuento que seguro que conoces, a ver si te acuerdas, que viene en el libro del Mercader y el Papagayo, y habla es un mulá, un sabio de un pueblo, de una aldea, que tiene una hija y tiene la chiquilla, pues está creciendo y ya entra en esa edad que todos hemos pasado o vais a pasar por ahí, que la chiquilla pues ya se va poniendo con un cuerpecete, que en fin, que ya vas viendo a la nena que te va entrando un miedo y los siete temblores de ver que a ver qué va a pasar con esta chiquilla y qué van a hacer con ella. Y el mulá está muy preocupado, dice, tengo que hablar con mi hija, tengo que hablar con mi hija de la realidad y de los miedos y de lo que se puede encontrar en esta vida, de esos lobos que se pueden encontrar. Total, que llama a la chiquilla, le dice, mira, hija mía, estoy muy preocupada porque tú ya estás muy bonita y claro, quiero que sepas que los hombres siempre tienen la misma intención. Los hombres siempre van a lo mismo, hija mía. Así que tú ya sabes, cuando al principio se acercarán a ti y empezarán a decirte, ay, qué guapa eres, ay, qué lista eres, ay, qué hermosa eres, y ya te irán así diciéndote y comiéndote la oreja. Luego un día te dirán, venga, vamos a dar un paseo. Y entonces pues tú te irás con ellos a dar un paseo. Y entonces dirán, uy, parece que tengo un poco de frío. Casualmente paso por mi casa. Acompáñame que voy a por el abrigo. Y tú, pues claro, subirás a su casa. Entonces te dará una merienda, te pondrá una música, el tangana, todo eso que os gusta ahora. Y en ese momento él aprovechará y abusará de ti.
Y entonces, hija mía, como se aprovechará de ti, manchará tu nombre, manchará el nombre de tu padre, de tu madre y el de toda tu familia por los siglos de los siglos. La chiquilla se queda ahí. No, digo, madre mía, ¿qué pasa? El padre se queda también diciendo, a ver si me he pasado. Total, que pasa el tiempo y la chiquilla llega toda contenta y dice, hija mía, ¿qué pasa que estás tan contenta? Ay, papá, es que me he dado cuenta de que es verdad lo que dice todo el pueblo. Eres muy sabio, sabes un montón, porque me ha pasado exactamente lo que decías que me iba a pasar. He conocido a un chico y entonces al principio empezó a decirme, ay, qué lista eres, ay, qué inteligente, ay, qué buena, ay, qué guapa. Después un día, pues me invitó a dar un paseo y pasó como tú dijiste. Me dijo que tenía frío y que me acercase a su casa a acompañarle a por el abrigo. Cuando subí, hizo exactamente lo que me dijiste. Me puso una música, me dio de merendar y que entonces, como yo estaba prevenida, pues cuando fue a abusar de mí, cogí yo y abusé de él. Y entonces le hice quedar mal a él y a toda su familia por los siglos de los siglos. Sí, ya te digo, es una cosa que no falla, ¿sabes? Que hace como que estás en una reunión, estás con las amigas, estás con la familia y son cuentos muy buenos que te hacen cambiar de, ¿no? Como la conversación. Sí. Idea. Y cómo despierta un gran debate también, ¿eh? Porque ya empieza ahí una interesante conversación. Sí, 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 muy buena. Sí, a Qué bueno. veces es que es lo que te digo, que hacemos mucho sermón y obtenemos lo contrario de lo que esperamos. Mientras que con los cuentos, como no se da la solución que encuentra cada uno en los cuentos es personal. El cuento te da pistas, pero al final eres tú el que aplica esas pistas en tu propia vida y según tu forma de ser, tus creencias, tu contexto. Cuando cuento cuentos en los colegios, yo no explico el cuento ni lo digo, yo simplemente lo cuento. Como mucho les pregunto, bueno, ¿y qué te dice a ti este cuento? Es más que suficiente. Ellos entran ya en una Sí, conversación, ellos ya sí, te dicen, bueno, a veces no hace falta ni hacer la pregunta, directamente se ponen a decir, pero es que tal cosa, y sí, tal detalle. Y sí. además son capaces de recordarlos por mucho tiempo. Esta misma mañana pasaba por un colegio que hacía 3 años que había ido un día y se acordaban de los cuentos que les había contado. Mm, De un mm. solo día que había ido y entonces me decían, me suenas, no te conozco, me suena esa maleta que llevas, porque llevo una maleta vieja para contar los Sí. cuentos. Dice, me suena la cabeza, pero me acuerdo que me contaste un cuento y me acuerdo del cuento, iba a un cuento de miedo que les conté, ¿no? Claro, porque es esa imagen que crea el cuento, es mucho más evocadora y mucho más permanente que toda esa retahíla que les explicamos de tienes que estudiar, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que protegerte, ¿no? Como este cuento tiene una parte en la que el padre le intenta decir, protégete, que es algo que nos preocupa a todos los padres y madres, pero cuando lo hacemos desde esa moral, pues nos puede salir por el otro lado. Mientras que en un cuento, como la niña lo que se queda es con la imagen o el niño con esa imagen, pues es mucho más fácil que lo recuerden y que lo evoquen en cada momento. Mm, mm. Y la idea del taller, pues precisamente va a ser cómo es esto, qué tipo de cuentos hay, cómo cada cuento también tiene un cierto mensaje. ¿No? Parte de la formación es descubrir ese lenguaje simbólico y el poder que tienen y cómo también usarlo. Porque es verdad que cuando nosotros somos capaces de entender y comprender el cuento, es cuando el cuento empieza a funcionar y cuando podemos transmitir ese mensaje. Si estamos contando sin saber qué estamos contando, pues bueno, pues simplemente va a quedar como un entretenimiento que está muy bien, muy divertido, ¿no? Pero esta es parte del conocimiento que vamos a intentar transmitir en el taller, ¿no? De qué pasa debajo de esta maravilla que cuando cuenta un cuento ocurren todas estas cosas, ¿no? Mm. Y bueno, si te parece, Mercedes, les voy a compartir pantalla para poder hablar de un poquito de cómo es la formación, porque este es el primer taller de 10. Mm, Lorenzo, cuando diseñó la contoterapia, tenía claro que es una herramienta amable, ¿no? muy,
una herramienta para poder hablar de lo más difícil de las dificultades del ser humano, ¿no? De nuestros miedos, los celos, las envidias, de hablar del duelo, de las adicciones, de una forma en la que también tenía que ser la propia formación algo fácil de llevar, fácil de hacer. Entonces, de esa forma, por ejemplo, no tenemos ni una matrícula, ni un compromiso de hacer los 10 talleres, ni, ni una estructura rígida, sino que en estos 10 talleres de formación, estoy ahora mismo en la página del Instituto de Cuentoterapia, donde podéis ver pues, que hay una formación en cuentoterapia y de la que estamos hablando es la formación básica, donde aquí vais a ver los 10 talleres. En este primer taller es la iniciación a la cuentoterapia, que hablaremos sobre todo de la asertividad. Le llamamos al taller la bola dorada. El segundo trabaja con los celos y las envidias. El tercero con los miedos, tanto en niños como en adultos. El cuarto es un bello taller muy divertido, que es conectar con la fuente interna, el instinto. El quinto es el autonomía y superación del abandono. Duelo y muerte, conectar con la vida. Prevención y afrontar las adicciones. Desarrollo de la identidad sexual. El egoísmo y la cooperación. Y la vergüenza y el orgullo, el equilibrio del amor propio. Si os dais cuenta, son 10 talleres, cada uno de ellos con un tema nuclear que seguro que solo con el título dices, bueno, a mí eso también me pasa. Yo también tengo de eso. Sí. Y lo bueno es que vamos a ver cuentos y vamos a ver a nivel psicológico también cuál es la estructura de esa dificultad. Y cuando vemos los cuentos vemos tanto el problema como las distintas soluciones, la salida que tenemos para ello. Si vemos en el taller de cuentoterapia de iniciación, pues podemos ver bueno, también podéis ver aquí en la agenda cuándo van a estar preparados cada uno de los talleres. Por ejemplo, hemos tenido en Albacete hace poco, justo este fin de semana, autonomía y superación del abandono. El siguiente es iniciación a la cuentoterapia. Y si pincháis aquí, pues podréis ver la información básica, la fecha de Murcia, el 26-27 de marzo, el horario y el resto de información. ¿Dónde se va a hacer? Que se hace normalmente en el centro de Murcia, en este caso es en el centro AMMA, en la calle Ceferino, que es justo detrás del mercado de Verónicas. Y también habéis visto seguro pues, que hay además otra formación de profundización para cuando ya has terminado la básica. Cada uno de estos talleres se hace con un periodo de un par de meses. O sea que uno hace 5 talleres al año durante un par de años. Ese es el ritmo que nosotros proponemos. Hay gente que lo ha hecho más rápido. Aquí en Murcia se programa los 10 talleres en el mismo año, pero siempre recomendamos que se hagan 5 talleres y que luego el año siguiente se hagan 5, porque los cuentos tienen una carga terapéutica de profundidad, se van quedando dentro de uno y uno necesita como decantarlos, ¿no? Necesita que vaya poco a poco haciendo su efecto, ¿no? Porque el mensaje se va quedando a nivel inconsciente y el sabor, digamos, no es... es algo que va ganando con el tiempo también, ¿no? Aquí a veces pensamos que como lo racional es cuando, como decía Mercedes, damos un discurso, pero realmente lo olvidamos casi todo en muy poco tiempo, pues parece que el cuento va a funcionar así, pero no funciona así. Lo que se queda dentro y más con el tiempo y con la repetición incluso, ¿no? Por eso muchos niños te dicen, cuéntamelo otra vez, cuéntamelo otra vez. Ahí se va cogiendo ese gusto poco a poco. Pero Y creo que que los talleres movilizan mucho, Paco, a nivel interno. Bueno, siempre hasta donde uno quiere también, ¿no? O sea pero normalmente si vas abierto, que vas peso, te movilizan mucho. Entonces también en ese sentido es bueno esperar a que las cosas se asienten, ¿no? Como que vuelva tu equilibrio y entonces poder otra vez hacer otro y embarcarte en otra aventura y movilizarte nuevamente. pues, y bueno, de hecho hay gente que ha hecho los talleres muy rápido y ha dicho, de este taller tengo que volver a repetirlo porque no me ha quedado del todo. Dice, lo voy a hacer y es verdad que cuando lo vuelven a hacer les pilla en otro momento y pueden asimilar mucho más que con la velocidad. Porque no es un tema
no es una formación al uso en el sentido de coger un tema 1, tema 2, tema 3, sí, poco. No, esto es una formación vivencial, de forma que nosotros vamos a entrenarnos, pero con nuestra propia historia de vida, con nuestra biografía, con lo que somos. No es, voy a decir lo que se puede hacer con este cuento, con esta dinámica psicosimbólica, no. Vamos a vivirlo y a experimentarlo nosotros mismos, porque cuando está dentro de nosotros es cuando realmente podemos transmitirlo, ¿no? O usarlo en nuestro trabajo, en nuestra vida, con nuestra gente. ¿Y cómo lo Pero hacemos? Pues escúchame, Paco, que no es necesario tener resuelto el tema, ¿eh? Por no, ejemplo, yo puedo seguir teniendo miedos, ¿eh? y yo trabajar con los cuentos de miedo. total, total. Parece que uno tiene que Pero sí estar ya que voy a conocer transmitido, mis ¿no? Y decir, miedos. ya lo tengo todo Ya lo íntegro. tengo todo, ahora puedo ser cuentoterapeuta, ¿no? No, pero sí que es conveniente eso, con la asertividad, que es lo que debemos ser iniciación, pues saber cómo estoy yo en asertividad y cómo me posiciono en realidad, cómo funciono yo cuando quiero ser asertiva. Eso sí que, bueno, a la hora de luego saber qué cuentos y con quién trabajo esa asertividad y cómo lo trabajo, ¿no? Eso siempre es Y, porque, conveniente. y también una cosa importante, y es que no todos los cuentos, bueno, hay muchas clases de cuentos y también no todos los cuentos son buenos. Hay Claro. algunos cuentos un poco, pues bueno, que hay cuentos que los crearon también a veces de una forma artística o demás, que van con una idea, pero pues como suele pasar con cualquier arte, porque estamos hablando del uso de un arte, que es el de contar, narrar o crear cuentos en el mundo terapéutico. Entonces, pues igual que no todas las películas ¿no? pueden ayudar, hay películas que ayudan mucho a comprendernos, incluso hay películas para tomar conciencia que nos pueden ayudar, como la danza, como, bueno, pues como la pintura y demás. Pues con los cuentos pasa igual. O sea, que también lo que seguro que nos vamos a llevar es una bibliografía de cuentos y una cantidad de cuentos para trabajar cada uno de los temas. Vamos, porque son muchos años los que llevamos ya destilando esa bibliografía, sabiendo, ¿no? de los mejores cuentos que hay para cada tema. Sí, yo siempre digo eso, que la formación, Lorenzo, está programada de tal manera que cuando tú vas a un taller y se te dan muchísimas pistas para luego tú poder continuar en la medida en que tú quieras y por donde tú quieras puedes profundizar en ese tema. El taller te da lo esencial y tú a partir de ahí con toda la bibliografía, pues tú puedes, si quieres, seguir ese tema es el que me interesa, pues sigo y profundizo más o no, o me quedo con lo que he visto y con el manual, también se puede, ¿no? Pero que luego al final es como que cada uno construye su propia formación en cuentoterapia con la base tan grande que se te da en el taller, ¿no? Y luego te permite poder continuar y seguir creciendo y seguir investigando y aportando. Y de hecho hay gente que cuando en cada taller solemos dar un pequeño libreto donde hay muchos artículos y información sobre ese tema. Y hay gente que, pues que lo recibe al principio y dice, bueno, pues yo no sé, sí, pero hemos recibido mucha gente que nos dice, bueno, pues me ha servido mucho porque cuando llegó este momento para trabajar, cojo aquello y tengo ahí una información también muy buena, ¿no? Mm, mm. Ahí va quedando. Pero creo que lo suyo es que contemos un cuento, Mercedes. ¿Nos cuentas un cuento, por favor? Claro que sí. Os voy a contar mi cuento estrella últimamente, Ok, que es el vamos. cuento del puchero, de la calle del puchero. Y entonces resulta que ese cuento, cuando fui a comprarlo, estaba descatalogado, no lo encontraba. Y entonces pensé, pues esto quiere decir que lo tengo que encontrar oralmente. Ujú. Yo me voy al aula, porque yo a veces trabajo en intervención familiar con niños de manera individual, pero luego si los tutores me lo permiten, pues puedo ir al aula de manera puntual como para que reforzar en el grupo lo que yo estoy viendo con ese niño. Y entonces trabajo ciertas emociones en el aula y de esta manera, pues como que todo el grupo está un poco en consonancia con lo que ese niño está viviendo y refuerza pues las prácticas que les propongo o unos a otros se dicen. Entonces, pues a veces también voy al aula. Así es que este es el cuento de la calle del puchero. En la calle del puchero hay un niño que está llorando. Llora mucho, sin parar.
ese niño llora tanto que el vecino de abajo está súper molesto, ya no puede soportar más el llanto. Le duele muchísimo la cabeza, entonces está tan enfadado que da un zapatazo en el suelo y sin querer le pisa el rabo al gato. El gato, todo asustado y dolorido, salta por la ventana. Y en ese momento pasa el cartero debajo de la ventana con la saca. Y el gato cae encima del saco y se le caen todas las cartas. El cartero, todo preocupado, empieza a recoger las cartas, pero no encuentra una. Hay una que no encuentra. Está muy preocupado. Justo es la carta que todos los días le llega a la portera. La portera, que ve que ese día no le llega su carta, se enfada un montón. Está triste y enfadada a la vez. Tanto que en ese momento oye pasar al frutero con su camión, que pasa todos los días vendiendo fruta, fruta, vendo fruta, y la portera va a comprarle fruta, toda enfadada le dice: ¡dame 7 naranjas! El frutero se queda compungido y dice: ¿por qué me grita a mí esta mujer? Tanto que en vez de naranjas le da manzanas. Y entonces se sube a su camioneta y va tan azorado, que sin darse cuenta, por poco espachurra una rana. El policía, que ve que por poco espachurra una rana, se pone a pitar. ¡Pi, pi, pi, pi! ¡Que espachurra la rana! ¡Pi, pi! Pita con tanta fuerza que ¡pum!, se cae hacia atrás, patas arriba. Y va a caer justo en el jardín del señor Romero, que en ese momento estaba recogiendo flores. Entonces yo llego con mi ramo de flores. El señor Romero, cuando es una tutora, no es señor Romero, es señora Romero. Y entonces le doy a ella las flores. Porque lo que hago en los colegios es que, conforme lo cuento, voy sacando a un niño que va haciendo de cada uno de esos personajes. Y le voy diciendo: memoriza que eres tú la portera y tienes que acordarte de lo que te ha sucedido. Y por supuesto, como estamos en pandemia, pues antes de empezar, todos nos frotamos las manos con gel hidroalcohólico. Claro, no vaya a ser, ¿eh? Entonces ya aparecen las flores y ya todos los niños se quedan. El señor Romero se acerca al policía y le dice: ¡ay, pobrecito! Cuénteme, ¿qué le pasa? ¿Se ha hecho usted daño? Y el policía, yo le digo al niño: a ver, policía, ¿qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te pasa? Y el niño que hace de policía dice: es que el frutero por poco espachurra una rana. Y dice el señor Romero: pues, pobrecito, anda, llévale este ramo de flores y pregúntale qué le pasa. Y entonces le da el ramo de flores al niño que hace de policía. El policía va al frutero: ay, frutero, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Y el que hace de frutero dice: es que el portero, la portera me ha gritado y no sé por qué. Ay, pobre portera, pues llévale este ramo de flores y pregúntale qué le pasa. Y va la portera: pues señora portera, ¿está usted bien? Cuénteme, ¿qué le pasa? Ay, es que hoy el cartero no me ha dado ninguna carta. Ay, pobre cartero, pues pregúntele qué le pasa y llévele este ramo de flores. La portera va al cartero y le dice: señor portero, señor cartero, ¿está usted bien? ¿Qué le pasa? Ay, no estoy bien, es que el gato se me ha caído encima y he perdido una carta. Y dice la portera: ¡ay, va, mi carta! ¿Dónde está mi carta? Y se ponen los dos a buscarla y la encuentran. Y ya que tiene la portera la carta, que está tan contenta, pues le dice al cartero: anda, señor cartero, llévele usted este ramo de flores al gatito y pregúntele qué le pasa. Y entonces el cartero va al gatito, que es un gatito que sabe hablar el idioma de los humanos, y le dice: gatito, ¿estás bien? ¿Qué es lo que te pasa? Y el gatito le dice: miau, miau, es que mi dueño estaba enfadado y me ha pisado el rabo. Ay, pobrecito, tu dueño, anda, llévale este ramo de flores y pregúntale qué le pasa. Y entonces el gatito va a su dueño y pregunta: ay, miau, miau, ¿qué es lo que te pasa? ¿Estás bien? Y le dice el vecino: ¿cómo voy a estar bien? Es que no oyes al niño llorar, estoy fatal, me duele muchísimo la cabeza, es que no lo soporto más. Y le dice el gatito: miau, miau, pobre niño, anda, llévale este ramo de flores y pregúntale qué le pasa. Y entonces el vecino sube y abre la puerta, ve al niño, pero cuando ve al niño no necesita preguntarle qué le pasa, porque solo con verlo sabe lo que le sucede. Entonces coge el ramo de flores, lo pone en un florero y se sienta con él en el sofá y le cuenta un cuento. Y automáticamente el niño deja de llorar. ¿Y sabéis qué cuento es el que le cuenta? Pues el cuento de la calle del puchero,
¿dónde vive el señor Romero? ¿Queréis que os lo cuente de nuevo? Y entonces todos los niños dicen, sí, sí, Mercedes, sí, pero sácame a mí, sácame a mí, sácame a mí. Una vez que termino el cuento, pues entonces les explico que el ramo de flores se lo regalo. Y lo que quiero que hablemos a continuación es que se vayan pasando el ramo de flores y cada uno o quien quiera, pues cuente por qué cree que el niño estaba llorando, porque el cuento no lo dice. ¿Por qué creéis que ese niño estaba llorando? ¿Qué le pasaba? Y entonces se van pasando el ramo y bueno, pues en realidad están hablando de sí mismos, claro. Pues el niño sale de todo. El niño está triste porque sus padres se han separado, el niño está triste porque lo han dejado solo, el niño se crea un diálogo muy bonito. Ya dependiendo de cómo sea el tutor o la tutora, pues el uso que posteriormente le vayan dando al ramo. Entonces contaba a Carmen, que me estaba oyendo, que estuve en un colegio concertado de monjas y entonces la tutora pues pensó que este iba a ser el ramo del perdón y que lo iba a utilizar para eso. Otra tutora pues dijo que iba a ser ella hace asambleas todas las semanas y entonces este iba a ser el ramo de la comunicación. Y es muy bonito ver cómo los niños les encanta quedarse con el ramo y utilizarlo luego. Así que esa es mi última adquisición. Qué bueno. Y además lo bueno es que se queda ahí el ramo en el aula, ¿no? Queda en el aula, sí. Recuerda ahí lo que han vivido, ¿no? Y el poder que tiene una pregunta como, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué te Claro. Es porque con los cuentos sembramos semillas, ¿verdad, Paco? Vas sembrando semillas. Las semillas, pues a veces crecen muy deprisa y a veces crecen más despacio, pero la semilla está ahí. Entonces, cada vez que ven el ramo, pues dependiendo de la tutora, le darán más uso o no. Pero habrá niños que nada más verlos, pues se acuerden del cuento y de que quieren preguntarle a alguien, oye, ¿qué te pasa? Mm, mm. Y funciona, se queda Funciona, ahí. funciona. Porque eso es una de las cosas que veremos también, ¿no? El poder que tiene lo simbólico. Lo simbólico como imagen, como algo que podemos imaginar, que podemos percibir con los sentidos, ¿no? No es algo abstracto. Y claro, como lo tengo ahí, está presente, me evoca muchísimo más, ¿no? Lorenzo suele decir que si una palabra vale, no, una imagen vale por 1000 palabras, un símbolo vale por mil imágenes, porque no solo te evoca una, te evoca todas las demás. O sea, tú ves el ramo y ya estás viendo la calle del Puchero entera. ¿No? Claro, Todo lo que claro, está pasando alrededor. Y también claro. es lo que me pasó a mí, lo que le puedo preguntar al otro, todo esto. Exacto, claro. Porque es lo que decía, yo puedo ir a esa... hay mucha costumbre, es decir, es que tenéis que hablar, es que tenéis que contar, es que dime lo que tienes, es que... Pero no nos engañemos, si es que son... no solo a los niños, también a las personas, es que nos cuesta hablar y nos cuesta reconocer y poner nombre a las emociones, a lo que estamos sintiendo, a lo que nos está sucediendo. Mientras que de esta manera, solo el símbolo del ramo ya como que te acerca, ¿no? Como que te abre de alguna manera emocionalmente. Y se consigue, como tú bien dices, se consigue con niños y con personas adultas. Muy bien, voy a contar un cuento que también tiene muchísimos años, igual os suena a alguno de vosotros porque es muy conocido, tiene mucho tiempo en este mundo. Se llama Ahora no, Bernardo. ¿Lo estáis viendo? Sí, Pues señor, esta es la historia de Ahora no, Bernardo. Hola papá, dice Bernardo. Ah, ahora no, Bernardo, dice su padre. Hola mamá, dice Bernardo. Ahora no, Bernardo. Todas las cosas que tengo que hacer, madre mía. Hay un monstruo en el jardín y se me va a comer, dice Bernardo. Oh, ya derramo. Ahora no, Bernardo. Bernardo entra en el jardín. Hola, monstruo, le dice al monstruo. ¡Rar! El monstruo se zampa a Bernardo.
Y entonces entra en la casa. ¡Ah! Suelta el monstruo por detrás de la madre de Bernardo. ¡Ah! ¡Ahora no, Bernardo! Ay, madre mía, ya marcha al suelo. El monstruo muerde al padre de Bernardo. ¡Ah! ¡Ahora no, Bernardo! Le dice el padre. ¿Tu comida está lista? Le dice la madre a Bernardo. Pone la comida delante del televisor. El monstruo se la come. Luego mira la tele. Luego lee uno de los tebeos de Bernardo. Rompe uno de sus juguetes. Vete a la cama y bébete la leche, dice la madre de Bernardo. El monstruo sube las escaleras. Pero yo soy un monstruo, dice el monstruo. Ahora no, Bernardo, dice la madre de Bernardo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y este cuento nos deja así, ya está, se ha acabado y no, y no se puede hacer nada más, no se puede arreglar. Tal vez, ¿no? Pues fijaos que este es uno de los cuentos favoritos de los críos. Si lo suelen encontrar en la biblioteca, les gusta leer y leer y leerlo una y otra vez, ¿no? ¿Qué tendrá este cuento que nos gusta, ¿no? Bueno, nos gusta o nos dice también, porque a los papás, por ejemplo, nos llega de otra manera, ¿verdad? No es una cosa fácil de escuchar. De hecho, cuando cuento este cuento en las escuelas de cuentos para padres, es muy fácil que algún papá, alguna mamá se emocione o que se le resbala alguna lágrima incluso, ¿no? Porque sin decir nada, sin dar ese discurso me refiero, ¿no? Solo contando el cuento, ya han podido conectar con uno de los, o varios de los mensajes que hay ahí en el cuento, ¿no? Y algunos de ellos, pues sí, yo creo que son a veces bastante evidentes, ¿no? Está el niño, bueno, evidente porque que realmente todos tenemos este lenguaje simbólico y lo vemos con facilidad, ¿no? A cualquier edad. Está el niño, pues, llamando a su papá, presentándose, ¿no? Hola, estoy aquí, hola. Pero no hay momento, no hay lugar para él, no hay atención. Entonces los papás muchas veces conectamos con esta sensación de no tener tiempo de calidad con ellos, de estar demasiado en la tarea, de estar tan ocupados que a veces pues no sabemos ni dónde están, ni qué está pasando, ni qué le sienten, ¿no? Ni, ponerle la comida delante del televisor, tirar de YouTube ahora, ¿no? Para que se entretengan. ¿Cuántas veces no vemos, ¿no? Incluso con bebés, ¿no? Que les ponen el teléfono para que puedan comer, para que sea todo más fácil. Pero claro, hay un monstruo en el jardín. Y claro, simbólicamente se lo come, ¿no? Y de lo que como soy lo que como, ¿no? Termina siendo Bernardo y ocupa el lugar ese de Bernardo. Y aún ya la primera vez vemos a un niño más tierno, ¿no? Dulce, un niño simplemente le dice, hola, hola, estoy por aquí. Luego ya el monstruo directamente ataca, muerde la pierna, ya directamente empieza a gritar o romper alguno de sus juguetes, ¿no? Y aún así, no recibe la atención que es lo que tanto necesita en ese momento, ¿no? Hasta el final. Bueno, es verdad que termina, para muchos niños, pues termina ahí, ya está. Pero también es bueno poder darle un final a este cuento, ¿no? Y decir, a ver, ¿cómo se puede terminar? Y a veces solo con preguntar eso ya se crea una buena conversación, ¿no? Entre los papás o entre los niños también, ¿no? Porque te hablan de lo que están necesitando y de cómo podrían hacerlo. Este cuento creo que es del año 70, tiene también muchos años, más de 50, y se sigue contando y se sigue publicando, porque esto sigue pasando todavía, ¿no? Bueno, Paco, y no hemos hablado nada de los maravillosos. No. Bueno, maravillosos es muy importante, son fundamentales en la cuentoterapia, porque sí que es cierto que a lo mejor conocemos más los cuentos que nosotros llamamos monosémicos, como el que he contado antes, ¿no? Los cuentos de Bucay, pues sí que son
o mucho más conocidos, ¿no? Esa posibilidad de contar en terapia cuentos de ese estilo. Cada vez los ilustrados, hemisónicos, pues también cada vez están como más de moda, ¿no? Últimamente están muy de moda y hay mucha información en Internet de cómo utilizarlos de manera educativa con los hijos, quizá no tanto con población adulta, que ahí es donde nosotros sí que tenemos mucho que aportar diferente, pero lo que yo no veo tanto es la utilización de los cuentos maravillosos. No solo hablamos como utilización en distintos ámbitos profesionales, sino incluso como para el autoconocimiento personal. Yo hay temporadas en que me cuento a mí misma un cuento, tengo un cuento fijo por lo que sea en estas circunstancias, algo estoy viviendo, como Juan Mierizo, ¿no? Me ha pasado con Juan Mierizo. Y ha habido temporadas muy presentes y me lo he contado continuamente a mí misma, ¿no? Porque me ayuda mucho a nivel personal en ese autoconocimiento que estábamos diciendo y como que me ha ayudado a contextualizarme en esos momentos y a recordarme, Mercedes, Mercedes, que estás haciendo esto, Mercedes, ¿qué tal? ¿No? Y esa parte de la cuentoterapia me parece pues muy especial, muy especial. Y cada taller de la formación está relacionado con un cuento maravilloso, que es el que nos va a dar la clave del proceso que recorre toda persona que se enfrenta con ese problema que o esa emoción de la que trata ese taller en concreto, ¿no? Esos cuentos maravillosos son de tradición oral, nadie sabe quién los escribió, pero sí que se han ido transmitiendo boca a oreja desde hace miles de años y están repletitos de información, de sabiduría, de conocimiento, de toda la experiencia humana que narrador a narrador posiblemente le han ido sumando y sumando. Entonces, claro, Lorenzo lo llama mapa de conciencia, ¿no? Porque te van poniendo prácticamente en forma simbólica cuál es el conflicto, las distintas situaciones en las que te puedes encontrar y las posibles soluciones. Y claro, ese cuento eh, merece la pena escucharlo y reescucharlo porque uno le va sacando ese jugo. En los talleres siempre vamos a tener una parte donde vamos a hablar de teoría, vamos a hacer dinámica psicosimbólica, vamos a contar cuentos hemosémicos, de estos cortitos que como Ahora no Bernardo o La calle del puchero, ¿no? Que van directos como con una idea más clara, más directa, más... Pero cuando hablamos de cuentos maravillosos, estamos hablando de cuentos que tienen muchos mensajes. Y nos vamos a entrenar también en poder analizarlos psicosimbólicamente para poder, como cuentoterapeuta, extraer también toda esa información. Nosotros lo haremos ahí en el taller, pero también vamos enseñando a la gente que lo vaya haciendo con cualquier cuento, porque, claro, son cientos de los cuentos que hay. Y nosotros en cada taller dedicaremos una buena parte a poder coger uno de esos cuentos, el cuento estrella, el cuento que va ideal, ¿no? El que calza perfecto para esa emoción, para ese problema. En este caso será la asertividad, el tema de la expresión sana de la emoción. Y os va a sorprender, eso sí, eso sí os digo, porque uno no deja indiferente cuando ve la cantidad de sabiduría que puede llevar a tener un solo cuento, ¿no? Queda siempre impactado, ¿no? Yo recuerdo la primera vez que escuché a Lorenzo y todavía tengo ese recuerdo y digo, no puede ser que nosotros no hayan hecho este regalo tan bonito con estos cuentos, con esa cantidad de cositas y detalles, ¿no? Y bueno, pues creo que es momento de ir terminando y a lo mejor, bueno, yo creo que lo mejor es que nos cuentes un cuento para terminar. ¿Qué te parece? Sí, pues yo encantada, ya sabes que ese cuento estrella de mi trabajo con mis niños. Es los 5 desastres. Claro, porque yo trabajo con niños y niñas a los que todo el mundo le dice que son un desastre continuamente. ¿Sabes? No sirves para esto, no vas a estudiar, nunca vas a hacer nada en la vida. Entonces, utilizo mucho este cuento así de entrada para vincular, porque ya veréis qué bonito es, qué poco texto tiene y qué fácil es que ellos se identifiquen y que empiecen a verme como que no les juzgo, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya sabéis que en terapia lo primero es vincular. Y con este cuento lo consigo muy fácilmente.
Érase una vez los 5 desastres. Eran 5 desastres. El primero estaba agujereado, 4 enormes agujeros en medio de la panza. El segundo estaba plegado en 2, como una carta, lista para enviar. El tercero era blandito, siempre cansado, medio dormido. El cuarto estaba del revés, la nariz abajo y las piernas arriba. Y el del quinto mejor ni hablar. El quinto era un estropicio de la cabeza a los pies, un amasijo de rarezas. El quinto era una calamidad. Jamás en la vida habían logrado hacer nada, ni tenían ganas de hacer nada más. Vivían en una enorme casa destartalada que podría haberse derrumbado en cualquier momento. A menudo discutían sobre cuál de los 5 era el más desastre. Esta conversación les divertía un montón. Pero un día, no se sabe de dónde, llegó un tipo sensacional. Fijaros, era bello, liso, perfecto. Tenía la nariz en el lugar de la nariz, un hermoso cuerpo erguido, ni un agujero de más en la barriga y una preciosa melena. Oh, soy fenomenal. ¿Qué hacéis aquí?, preguntó el tipo perfecto. Nada, somos un desastre, respondieron los 5 amigos. Pero eso no está bien. Hay que buscar algo que hacer, un proyecto, una solución, una idea, dijo el tipo perfecto. A mí las ideas simplemente me atraviesan, dijo el agujereado. Pues yo entre tanto pliegue no encuentro las mías, dijo el plegado. Las mías son blandas y débiles, dijo el blandito. Pues yo tengo todas las ideas al contrario, como estoy cabeza abajo. Pues las mías, dijo el estropicio, las mías son por una calamidad. Entonces no servís para nada. Sois un 0 a la izquierda, dijo el perfecto con cara de enfado. Será eso, dijo el agujereado, pero al menos yo no me enfado jamás, porque la rabia atraviesa mis agujeros. Pues yo, dijo el plegado, yo conservo todos mis recuerdos aquí, entre mis pliegues. Dijo el blandito, que entre tanto se había quedado dormido como un tronco, así que estaba roncando. Dijo el que andaba al revés, yo veo cosas que los demás no ven. Ajá, exclamó el estropicio, yo que todo lo estropeo, cuando algo me salga bien, lo celebramos, y mira, después de tanto he podido hacer un dibujo, un autorretrato, y este soy yo, sí. Así es que, dándose palmaditas en la espalda, se marcharon más contentos que nunca, mientras el tipo perfecto se quedó allí, solo, con la boca abierta, como un estúpido, un perfecto estúpido. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Qué bueno. Es un cuento muy bonito. Esta mujer, que la editorial, la Beatriz Alemana, la verdad es que me encanta. Los cuentos que tiene les llegan muy bien a los críos, ¿verdad? Bueno, y a los mayores, porque a ver quién es el perfecto, ¿eh? A ver. Ay, cuántas veces nos decimos no soy perfecta. Si nos tratáramos así de bien también nosotros. ¿No? De verdad, de verdad. Bueno, pues lo dejamos aquí. Nos vemos en unos cuantos días. El día 26 en Murcia. Cualquier cosa, pues podéis contactar con Maroluna en cuentoterapiamurcia@gmail.com. Un abrazo. Muchas gracias, Mercedes. Nos vemos pronto. Muchas gracias, Paco, y a Maroluna también. Un beso. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Hasta luego.